Increíble milagro. Despido de 5 empleadas revela una transformación sorprendente y CONMVEDOR. Laura respiraba con dificultad mientras sentaba su trasero cansado en la misma silla de la fábrica de textiles donde había luchado durante más de una década. Hoy, los agujeros de fatiga en su alma parecían más grandes que nunca. El ruido constante de las máquinas de coser era un eco de su rutina, pero en su pecho había un estruendo de incertidumbre. Cuando su jefe la llamó a la oficina, el corazón le dio un vuelco. Sabía que esa puerta podía abrirse a una vida diferente, una que nunca había querido imaginar. Todo en lo que había trabajado se desplomaba a su alrededor. No hay más órdenes, le había dicho, es un cierre necesario. Esas palabras habían golpeado su ser como un balde de agua fría. Al regresar a casa, la sonrisa de Diego la esperaba. Con sus ojos brillantes y llena de energía, le preguntó por los zapatos que tanto deseaba. Laura tragó saliva, el nudo en su garganta era un recordatorio de la realidad que enfrentaba. ¿Cómo decirle que su mundo, y el de ella, se acababa de desmoronar? Mamá, ¿los zapatos? Insistió el niño. Sí, hijo, claro que sí, mintió, mientras su corazón se partía en 1000 pedazos. Pasaron las horas, y el miedo sobre el futuro empezó a invadir sus pensamientos. Se sentía como un barco a la deriva, nunca pensó que su determinación podría dejar de ser suficiente. Las imágenes de sus amistades, las risas compartidas en la fábrica, y el respeto que había cultivado se transformaron en recuerdos pesados. El desánimo la atrapó, el ambiente familiar de la plaza del barrio, donde tantas veces había reído con sus colegas, ahora se sentía distante, como un sueño del que no podía despertar. Al cruzar por la plaza, encontró a otras 5 mujeres con el mismo peso en el pecho, todas habían sido despedidas. Juntas se sentaron en la banca, uniendo sus penas. Compartieron sus angustias, el miedo que les aplastaba los pechos y las esperanzas que se desvanecían. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó una de ellas, los ojos llenos de lágrimas. Laura sintió en su interior el crujir de sus sueños, pero también había un eco de unión en los lamentos, un deseo de salir adelante. Mientras hablaban, recordaron las historias de sus abuelas, mujeres que, desafiando todo, habían construido sus vidas en la adversidad. Laura las escuchaba, atrapada entre la desesperanza y un renovado fervor de lucha. De repente, un hombre apareció, un exdirector de la fábrica. Les habló sobre el potencial que habían demostrado, la fuerza que llevaban dentro. Su voz resonaba como un faro en la tormenta. Ante ellas, un nuevo camino empezó a vislumbrarse, confeccionar ropa que celebrara su cultura y sus raíces. Así, entre costuras y risas, la idea de abrir una pequeña tienda comenzó a tomar forma. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que comenzaban a planar su futuro, la presión por cumplir ese sueño se intensificaba. Siempre había un murmullo de dudas alrededor de ellas. ¿Realmente podrán hacerlo? El miedo y la inseguridad volvían a colarse en sus corazones. Cada mirada de reproche, cada susurro en la calle parecía reafirmar su vulnerabilidad. Laura apretó los dientes. Ya no solo se trataba de ella, ahora era también la vida de Diego la que estaba en juego. ¿Y si fracasaban? En su mente, las preguntas eran como sombras que se agigantaban. Justo en ese momento, una llamada inesperada rompió la tensión, un número desconocido en su teléfono. Su mente se llenó de inquietud. Aquella llamada podía cambiar todo lo que habían construido. ¿Era una amenaza a su esperanza, o una oportunidad disfrazada? La atmósfera se volvió eléctrica, su futuro pendía de un hilo. En un instante, el eco de su lucha y sacrificio resonó en su mente. ¿Sería el cierre de una era, o el comienzo de algo que nunca habían imaginado? El eco del timbre de su teléfono resonó en la mente de Laura como un golpe de tambor que aceleraba su pulso. Con manos temblorosas, contestó. La voz al otro lado se presentó como una antigua conocida de la fábrica, Clara, quien había escalado posiciones en una empresa de moda emergente. Laura sintió que le ardían las mejillas. ¿Por qué la llamaría? Laura, he oído lo que ha pasado y quería ofrecerte algo.
dijo Clara, con un tono que combinaba urgencia y esperanza. Estamos buscando incorporar talento que pueda aportar creatividad y autenticidad a nuestra nueva colección. Me gustaría que consideraras trabajar con nosotros. Aquel deseo sincero, entrelazado con la posibilidad de una nueva vida, abrió en Laura un abanico de emociones opuestas. Por un lado, el rayo de luz frente a la oscuridad del despido, por el otro, la angustia de dejar atrás todo lo conocido. ¿Cómo podría decidir? La idea de un nuevo inicio irradiaba promesas, pero un pasado reciente todavía pesaba en su mente como una losa. Laura respiró hondo, tratando de despejar las nubes de incertidumbre. No sé, Clara, estoy en un proceso complicado, dijo al final, sintiendo la verdad de sus palabras. Cada aspecto de su vida se sentía frágil, como si cualquier movimiento en falso pudiera llevar todo a un colapso total. Entiendo, respondió Clara con suavidad, pero las oportunidades a veces surgen en los momentos más inesperados. Tómate un tiempo para pensarlo, pero no dejes que el miedo te paralice. La llamada se cortó, pero el eco de sus palabras continuó resonando en su interior. ¿Podría, de verdad, dejar atrás su pasado y lanzarse a un futuro incierto? Esa noche, mientras Diego dormía, Laura abrió su computadora y empezó a esbozar ideas para su nueva empresa, la que había imaginado junto a sus amigas. El sudor le empapó las manos, pero había algo revitalizante en transformar su angustia en acción. Pasaron los días y la tentación de la oferta de Clara se hizo cada vez más intensa. Sin embargo, le rodeaba un círculo de dudas. ¿Debería renunciar a mi sueño por un trabajo que podría no durar? ¿Qué pasará si no cumplo con las expectativas? Cada menteada le trajo más preguntas que respuestas. Fue entonces cuando, frente a su espejo en la mañana, decidió que necesitaría superar esas inseguridades para avanzar. Se tatuó en la piel, en un gesto de autoafirmación, una pequeña lista de cualidades que la definían: determinado, creativo, capaz. Sabía que el camino hacia la tienda era incierto y plagado de obstáculos, pero su determinación comenzaba a tomar forma. En las noches, las charlas con sus compañeras se convertían en sesiones de lluvia de ideas donde cada una aportaba sus talentos. Laura descubrió habilidades ocultas en sí misma, la pasión por el diseño y un talento innato para las finanzas que nunca había explorado. Las semanas avanzaban y el proyecto comenzaba a tomar un cuerpo tangible, pero las inquietudes no se disipaban. Mientras pulsaba su lienzo en blanco, un enfrentamiento interno se hizo palpable: continuar con esta nueva empresa o aceptar la oferta de Clara. Un dilema que no solo afectaba a su futuro, sino que también tendría repercusiones en el futuro de Diego. Enfrentarse a la presión de la realidad era abrumador. ¿Estaría destinada a vivir con riesgos, o era hora de aceptar un camino más seguro? El dilema la consumía, y el momento de decidir se acercaba peligroso en el horizonte. Un día, Clara llamaría de nuevo. ¿Sería capaz de dar el salto final hacia el cambio, o se aferraría a lo conocido? Las sombras de la experiencia pasada empezaban a desvanecerse ante el nuevo amanecer. Sin embargo, cuando Laura giró su mirada hacia el rayo de luz en el horizonte, supo que lo que eligiera cambiaría la vida de ambos de formas que todavía no podía imaginar. Su futuro pendía de un hilo. ¿Se atrevería a tomar la decisión que cambiaría todo? Laura se despertó esa mañana con el corazón en un puño. El dilema que pesaba sobre ella era más tangible que nunca, como si se hubiera materializado en la habitación. Su mirada se desvió hacia el espejo y las palabras tatuadas en su piel parecían brillar con intensidad. Determinado, creativo, capaz. El eco de cada una de esas palabras la impulsaba a actuar, pero el miedo aún se aferraba a su interior, como sombras entrelazadas. Mientras Diego desayunaba, Laura aprovechó para tomar un lápiz y un cuaderno. Se sentó en la cocina y dibujó un boceto de lo que quería que fuera su marca de moda. Las líneas iniciales eran temblorosas, pero cada trazo la acercó un poco más a su sueño. La idea de crear una colección inspirada en la autenticidad y la diversidad la llenaba de energía, como si cada idea fluía con vida propia. Durante la tarde, invitó a dos de sus amigas, Clara y Samantha, a casa. Era el momento de compartir su visión y definir un plan. La risa y el intercambio de ideas pronto transformaron la atmósfera, y cada una de ellas comenzó a aportar conceptos, sugerencias y críticas constructivas. Laura sonreía, pues, entre las conversaciones, sentía que encajaban como piezas de un rompecabezas. Esa noche, después de despedir a sus amigas, Laura no pudo dormir. La energía del encuentro la mantenía despierta, girando pensamientos en su cabeza como un carrusel. Era un torbellino de posibilidades, cada una más sorprendente que la anterior. Pero en el horizonte, la llamada de Clara aguardaba.
¿Podía arriesgarse a embarcarse en este nuevo viaje con tan poca experiencia? Laura decidió que necesitaba evaluar su situación con más claridad. Hizo una lista de pros y contras para ambas opciones. En el lado de la oferta de Clara, la estabilidad económica y un trabajo en un entorno de moda ya establecido, mientras que en su sueño, la libertad creativa y la autoexpresión. Tras horas de deliberación, terminó con más preguntas que respuestas. La semana siguiente arrastró consigo una presión agobiante. Laura sentía que cada minuto pasaba como un segundo, y el sonido del teléfono resonaba en su mente. Un mensaje de Clara la presionaba más. ¿Has tenido tiempo para pensarlo? La posición sigue disponible. La conexión con Clara había sido genuina, pero, al mismo tiempo, se preguntaba si estaba dispuesta a aceptar el camino trazado por alguien más, o si podría forjar el suyo propio. Mientras paseaba con Diego por el parque, se preguntó si su hijo entendería su búsqueda de la autenticidad. ¿Le inspiraría a seguir sus sueños? La idea de ser un ejemplo para él comenzaba a calar profundamente en su ser. Regresar al mundo corporativo quizás trajera estabilidad, pero a costa de su felicidad y aspiraciones. Esa noche, se sentó de nuevo frente a su computadora. Las ideas acudían con fervor, los colores y tejidos parecían danzar frente a sus ojos. Reflexionó sobre lo que quería dejarle a Diego, no solo estabilidad económica, sino un legado que hablara de valentía y lucha por lo que realmente amaba. De repente, una epifanía la envolvió. Podía fusionar ambas realidades, no era necesariamente una cuestión de todo o nada. ¿Por qué no preguntar a Clara si podía trabajar de forma freelance en su empresa y, a la vez, dar vida a su tienda? La idea de equilibrar ambas opciones le trajo una oleada de alivio. Laura miró el reloj. Era hora de actuar. Con cada latido de su corazón, decidió que ese sería su camino. La mezcla de miedo y emoción se transformó en determinación pura. Finalmente, con el dedo tembloroso, tocó la pantalla de su teléfono y comenzó a escribir un mensaje a Clara. Pero antes de enviar, una nueva notificación interrumpió su proceso. Era un correo, la confirmación de una convocatoria para emprendedores emergentes. ¿Sería esa la oportunidad que necesitaba? La decisión, una vez más, pendía en la balanza, y Laura sintió que el momento de la verdad se acercaba. ¿Era gran parte de su futuro una tienda creativa que podría cambiar su vida? Eso incluiría una colaboración con Clara. Las posibilidades se expandían ante ella, cada vez más desafiantes, llevándola a cuestionarse, una vez más, qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por sus sueños. Laura respiró hondo. El correo sobre la convocatoria vibraba en su pantalla, llamando su atención con una fuerza magnetizada. Era una oportunidad que había estado esperando, un primer paso hacia su ambición. Sin embargo, el eco de su indecisión todavía reverberaba dentro de ella. Pasó varias horas explorando los requisitos de la convocatoria. La página se llenó de anotaciones, destacando palabras que capturaban su interés. Innovación, autenticidad, liderazgo. Eran conceptos que se alineaban con su proyecto personal, su visión de una marca que no solo vestía cuerpos, sino que narraba historias. Pero a la par, la realidad de su vida cotidiana la hacía cuestionar si realmente estaba lista. La noche llegó y con ella, otro torrente de pensamientos. ¿Cómo podría competir en un mundo que se sentía monumental? Las voces de su infancia que le susurraban que debía ser realista aparecieron en su mente, empujándola hacia la zona de confort, hacia la oferta de Clara que parecía más segura. ¿Era ese su destino? Manejar el miedo a lo desconocido o aceptar un camino predefinido por otros. Con cada hora que pasaba, su decisión parecía volverse más compleja. Laura se aferró a su cuaderno y comenzó a escribir. En la página en blanco se dibujaban no solo sus sueños, sino también sus temores. El peso de la experiencia la aplastaba. Si las cosas salían mal, si no podía sostenerse emocional o financieramente, no solo erraría, perdería también el ejemplo que quería ser para Diego. La presión era inmensa, cada palabra escrita era un recordatorio de su ambición, de esa visión que había comenzado a cristalizar en su mente. Mientras tanto, revisó en su computadora algunos cursos de administración que podría realizar online. Hasta ahora había estado enfocada en el desarrollo creativo de su marca, pero la realidad del negocio era inevitable. Quizás aprender un poco de gestión la ayudaría a sentirse más segura. Así, abrió una nueva pestaña, buscando cursos que despertaran su curiosidad. Quería prepararse, ser más que una visionaria, deseaba ser una empresaria capaz. A medida que exploraba la información, una chispa de motivación comenzó a surgir. Laura se imaginó recibiendo esos conocimientos,
siendo capaz de tomar decisiones estratégicas que llevaran su marca a nuevas alturas. Pero en el fondo, el miedo no desaparecía, cambiaba de forma. Ahora se moldeaba en la duda de si podría equilibrar el aprendizaje con la maternidad y la posible colaboración laboral con Clara. Finalmente, a la mañana siguiente, mientras se preparaba un café, la decisión se posó sobre ella como una bruma creciente. Laura decidió asistir a la convocatoria, aunque la idea de presentarse frente a un panel de expertos la intimidaba. La emoción de construir algo propio empezaba a desplazar la inercia del miedo. Había un fuego interno que se reactivaba y necesitaba ser alimentado. Siempre había dicho que las mejores historias nacen del desafío, y esta sería la suya. 3 días antes de la fecha límite, se sentó frente a su computadora para comenzar a redactar la propuesta. La página se volvió un escenario donde podía volar, donde todas las dudas se transformaron en las bases de un proyecto sólido. Sin embargo, a medida que escribía, un mensaje de Clara volvió a salir a la superficie de su mente. ¿Cómo reaccionaría su amiga si decidía seguir este camino en solitario, aunque quizás los caminos pudieran cruzarse más adelante? Una nueva capa de incertidumbre se apiló en su mente. ¿Podía hablar con Clara sobre sus planes? Su instinto la empujaba a la honestidad, a ser transparente acerca de sus deseos, pero el temor a ser incomprendida la aturdía. Mientras la fecha de la convocatoria se acercaba, Laura sintió que estaba en la línea del propósito. Un cambio era inminente. Buscar ese equilibrio entre su emprendimiento personal y las implicaciones de su relación profesional con Clara sería un desafío que no podría evitar. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, sonó su teléfono. Era Clara. La voz al otro lado del receptor era dulce, a la vez que tenía una urgencia palpable. Laura, ¿podemos hablar? He escuchado rumores en la empresa que me tienen preocupada. El rugido de su corazón la alertaba. No podía ignorar que lo que Clara le iba a contar podría cambiar completamente su perspectiva. Sus posibilidades, su decisión. ¿Estaría preparada para el impacto que se avecinaba? Laura apretó el teléfono con fuerza, sintiendo que las palabras de Clara eran como una corriente eléctrica que podía determinar su futuro. La preocupación en la voz de su amiga resonaba en su interior, un recordatorio de que el mundo laboral que querían conquistar no siempre era seguro. ¿Qué rumores podrían tener tal peso? Claro, Clara. ¿Qué está pasando?, preguntó, intentando mantener la calma, aunque el sudor le comenzaba a brotar en la frente. La respuesta de su amiga llegó rápida y entrecortada. Había escuchado que la empresa estaba considerando recortes. Se hablaba del despido de varias empleadas, y el clima en la oficina era tenso. La incertidumbre se instaló en el diálogo y en los silencios entre cada palabra lanzada al aire. Laura, tú conoces a nuestro jefe. Este tipo no mira por los sentimientos de nadie, solo ve cifras y resultados. Si hay que cortar gastos, lo hace sin dudar, continuó Clara, su voz apenas un susurro. El corazón de Laura comenzó a latir con más fuerza. Una parte de ella sintió un retortijón al imaginar la posibilidad de que Clara fuera una de las afectadas. Sin embargo, otra parte, la que había comenzado a despertarse con la idea de su propia propuesta, se sintió impulsada a reflexionar sobre su propio camino. ¿Podría ser este el momento que la empujara a despegar? A medida que la conversación avanzaba, Laura sintió como el miedo que había estado acunando en su pecho se desvanecía frente a una resolución inminente. Los despidos inminentes en la empresa no eran solo un oscuro presagio, eran una señal de alerta sobre la fragilidad de las situaciones laborales actuales. Era un recordatorio de que depender de otros siempre llevaría aparejada una incertidumbre que podía volverse real en un abrir y cerrar de ojos. Clara, creo que sea lo mejor que consideres preparar algo por si acaso. Tal vez deberías buscar nuevas oportunidades, sugirió Laura, aunque las palabras se sintieron pesadas en su lengua. La idea de que Clara tuviera que enfrentarse a la búsqueda de trabajo nuevamente era inquietante. ¿Has pensado en otras cosas que te gustaría hacer si eso sucede? La respuesta de Clara fue un murmullo de incredulidad. ¿Y dejar todo lo que hemos construido? No sé, Laura. Esto me aterra. Pero quizás tienes razón. No puedo quedarme quieta esperando un golpe que puede llegar en cualquier momento. Los ecos de su conversación resonaron en la mente de Laura. Ella misma estaba en un punto de inflexión, y al mismo tiempo que los sueños de Clara parecían desvanecerse, la chispa de su propio proyecto comenzaba a reavivarse. Hacer algo por sí misma, por su marca, era la única manera de convertir esa incertidumbre en oportunidades. Voy a presentar mi propuesta, dijo Laura de repente, como si las palabras fueran un mantra liberador. Aquella frase no solo cimentaba su decisión,
sino que también apartaba la sombra de los temores que la habían acechado. Y quiero hacerlo por todas nosotras, por nuestras historias. Clara, aunque sorprendida, no pudo evitar mostrar admiración. Laura, yo siempre he creído en ti. Siempre ha sido tu talento lo que nos ha movido, tienes que seguir adelante. Con el impulso de la conversación y una nueva determinación, Laura comenzó a definir con mayor claridad su misión. Se propuso no solo ganar la convocatoria, sino también ser una voz para las mujeres que a menudo pasaban desapercibidas en un entorno dominado por cifras y resultados. El fuego en su interior ardía más brillante, y los pensamientos sobre Clara se desvanecieron en un plano secundario. Sin embargo, mientras comenzaba a perfilar su propuesta, una inquietud subsistía. ¿Cómo afectaría esta búsqueda su relación con Clara? La pregunta lo envolvía todo. Si Laura triunfaba, ¿se sentiría Clara resentida o inspirada? La idea de enfrentar a su amiga después de dar un salto hacia la independencia la dejó fría. De improviso, un mensaje entró en su teléfono. Era Clara de nuevo. Laura, tengo más información. Algo que podría cambiarlo todo. ¿Podemos hablar de nuevo? Con un latido acelerado, Laura sintió como la inquietud se transformaba en anticipación. La conversación anterior se desvanecía en la neblina de un nuevo reto. No solo debía prepararse para su propuesta, sino también para lo desconocido que Clara traía bajo el brazo. ¿Estaba lista para escucharlo? Laura miró el teléfono con una mezcla de ansiedad y curiosidad. El brillo de la pantalla iluminaba sus pensamientos confusos. Aquel mensaje de Clara prometía algo más que solo información. ¿Qué podría ser tan importante? Se sentó en su escritorio, con el corazón latiéndole en el pecho, y aceptó la llamada. Laura, no sé cómo decir esto. La empresa ha decidido hacer un despido masivo, pero hay algo más. Ellos ya tienen a las personas en mente, y siento que podrías estar en peligro. La voz de Clara temblaba, y eso hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Laura. ¿Qué? ¿Por qué harían eso? He estado trabajando sin descanso, cumpliendo todas mis metas, Laura respondió, tratando de contener el pánico. La perspectiva de perder su trabajo la hacía sentir más vulnerable que nunca. No es solo eso. También hay un nuevo proyecto. Ya tienen a alguien para liderarlo. Lo que te propongo es que, si consideras esto como tu oportunidad, podrías postularte para ese nuevo rol. Suena arriesgado, pero podría ser tu camino hacia lo que realmente deseas. Clara expuso con sinceridad, su voz más fuerte y decidida. Laura sintió una mezcla de incredulidad y esperanza a la vez. Era como si se le presentara una puerta, aunque la mayoría del camino aparecía oscuro. ¿Era cierto que alguien había sido elegida para liderar un proyecto que ella había ansiado? La lucha interna entre el miedo a perder su trabajo y el deseo de tomar el control de su vida comenzó a intensificarse. ¿Y si no lo logro? ¿Y si me quedo sin empleo y sin ese proyecto?, preguntó, dejando escapar su inseguridad. Eso puede pasar, pero también puedes arriesgarte a conseguir el reconocimiento que mereces. Si te quedas quieta, corres el riesgo de que las oportunidades pasen por tu lado, contestó Clara. Esa observación la golpeó como un foco de luz en medio de su confusión. En ese instante, Laura comprendió que la incertidumbre era un aliado en su transformación. Era el momento de actuar, de confiar en sus capacidades. Recogiendo coraje, decidió que se inscribiría en el proyecto, no solo por ella, sino por todas las mujeres que enfrentaban las mismas luchas. Está bien, Clara. Voy a hacerlo. Voy a desarrollar mi propuesta y me aseguraré de presentar la visión que creo que este proyecto necesita. Esto puede ser justo lo que necesito para convertirme en lo que estoy destinada, dijo, sintiendo una oleada de determinación. A medida que se despedían, Laura tomó un profundo respiro, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba en control. Se sentía como si el mundo estuviera a sus pies, y cada idea que había mantenido oculta comenzaba a cobrar vida. Se puso manos a la obra, pensando en cómo podría presentar no solo su proyecto sino también su visión. Mientras sus ideas brotaban, se encontró reflexionando sobre lo que realmente quería. La claridad emergió entre sus pensamientos confusos. No solo se trataba de un ascenso, sino de redefinir su lugar en un espacio que no siempre valoraba su voz. Cuando la noche se asomó, Laura ya había esbozado varias propuestas, cada una más audaz que la anterior. Sin embargo, una pregunta persistía: si tenía éxito en captar la atención de los directores, ¿qué pasaría con Clara? La complejidad del éxito personal y la lealtad hacia su amiga empezaba a entrelazarse en una trama emocional que amenazaba con hacerla titubear.
A la mañana siguiente, mientras revisaba sus notas, el teléfono sonó de nuevo. Otro mensaje. Laura lo abrió con el estómago en un puño. Era Clara, informándole de un evento sorpresa relacionado con el proyecto, donde se anunciarían detalles cruciales, y una oportunidad que podría cambiarlo todo. Haciendo la pantalla, Laura supo que su vida estaba a punto de dar un giro importante. Sin embargo, el eco de una verdad incierta la persiguió. ¿Podría manejar el costo de este cambio sin sacrificar su amistad? ¿O debía estar dispuesta a arriesgarlo todo en el altar de su ambición? Laura se sentó en la mesa de la cocina, con la taza de café humeante frente a ella, mientras su mente estaba atrapada en una lucha interna. El mensaje de Clara aún vibraba en su mente, resonando con la urgencia de lo que estaba por venir. La idea de asistir a ese evento la llenaba de anticipación, a la vez, de un miedo atroz. ¿Cómo presentaría a sí misma sin traicionar a su amiga? Pasaron las horas mientras revisaba los borradores de su propuesta. Sabía que debía destacar su visión creativa, pero la presión se acumulaba como una nube oscura en su interior. Durante años había sido parte del engranaje de la empresa, y ahora, al enfrentarse al riesgo de ser despedida, la perspectiva de arriesgarlo todo se convertía en un dilema personal profundo. Decidió salir a caminar para despejar su mente, el aire fresco le resultaba liberador. Mientras caminaba, reflexionaba sobre sus experiencias, todas las horas extras, las noches mal dormidas, la dedicación desmedida que había puesto en su trabajo. ¿Qué significaba realmente para ella ese esfuerzo? El camino que antes le parecía claro ahora se llenaba de obstáculos invisibles. ¿Acaso había estado construyendo su vida en torno a las expectativas de otros? Una vez de vuelta en casa, Laura se sintió impulsada a anotar su reflexión. Comenzó a escribir sobre sus verdaderas ambiciones y miedos, cada palabra fluyendo con sinceridad. Necesitaba entender que la motivaba más allá del miedo al fracaso, el deseo de ser escuchada, de dejar una huella y, sobre todo, de ser fiel a sí misma. El día del evento llegó, y con él, una gota de adrenalina que la mantenía alerta. Al llegar a la sede, el bullicio de las conversaciones la envolvió. La sala estaba decorada con elegancia, y cada detalle parecía indicar la importancia del momento. Aún así, su mente no dejaba de divagar hacia las consecuencias de su elección. Detrás de esa determinación había un riesgo personal que parecía intensificarse. Al interrumpir su tren de pensamientos, el director general comenzó a hablar sobre el nuevo proyecto que prometía revolucionar la empresa. Laura escuchaba con atención. Cada palabra reforzaba su convicción sobre lo que debía defender. Sin embargo, el rostro de Clara flotaba en su mente como un eco, recordándole la relación que podría estar en juego. Finalmente, llegó el turno de presentar las propuestas. Su corazón latía con fuerza mientras subía al escenario. Se sentó frente a la audiencia, su mirada se centró en los rostros conocidos, incluido el de Clara. Cuando comenzó a hablar, su voz resonó más firme de lo que había anticipado. Compartió su visión, sus ideas, y sintió que, más allá de buscar un ascenso, estaba creando un espacio para su voz, una voz que siempre había tenido algo importante que decir. En medio de su exposición, notó que los directores parecían cautivados. Observó cómo su mensaje resonaba en la sala, más allá del contenido, era su autenticidad lo que realmente parecía impactar. Al finalizar, la sala estalló en aplausos. La euforia y el miedo comenzaron a enredarse en un torbellino dentro de ella. Pero cuando sus ojos se encontraron con Clara, una expresión de incertidumbre cruzó el rostro de su amiga. Laura sabía que las elecciones difíciles estaban en puertas. Podía ganarse este proyecto y, al mismo tiempo, socavar la amistad que tanto valoraba. El día terminó con una sensación extraña, e intensas expectativas sobre su futuro inmediato. Y cuando regresó a casa, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Era Clara, dispuesta a hablar sobre lo que había ocurrido. Laura sintió que el peso del momento la aplastaba. ¿Podría evitar que esta ambición la separara de alguien que había estado a su lado durante tantos años? La tensión se mantenía en el aire, y Laura se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar no solo una oportunidad profesional, sino una encrucijada tanto personal como emocional, quizás la más importante de su vida. Estaría dispuesta a luchar por todo lo que había anhelado, incluso si eso significaba perder a alguien especial en el camino. El sonido del timbre rompió el silencio en su apartamento, y Laura sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Al abrir la puerta, Clara se encontraba de pie, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad en su rostro. Laura, los dos habían compartido tanto a lo largo de los años que esa fragilidad la alarmó. Clara comenzó a hablar,
pero Laura apenas escuchaba. Su mente se debatía entre el deseo de apoyar a su amiga y la necesidad de defender sus propias aspiraciones. Ambas se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. El aroma del café seguía envolviendo la habitación, pero el sabor del momento era amargo. Clara fue la primera en romper el silencio, su voz temblando ligeramente. Lo que hiciste en la presentación fue admirable, Laura, pero tengo que ser honesta contigo, no puedo evitar sentir que traicionaste nuestra amistad y nuestras metas compartidas. Cada palabra de Clara resonó como un eco en su mente, incitando una respuesta visceral de autodefensa. Laura se sintió abrumada por el remolino de emociones. Sabía que su éxito podía significar el fracaso de su amiga. Aún así, tomó un profundo respiro. Clara, no quiero que esto nos separe. Pero tengo que ser fiel a mí misma. ¿No te has dado cuenta de que también como tú, he luchado por mis sueños? La conversación se convirtió en una batalla emocional, donde cada una defendía su posición con pasión. Mientras los minutos corrían, Laura se dio cuenta de que estaba expuesta, no solo ante Clara, sino ante sí misma. Comprendió que no podía seguir viviendo en la sombra de los demás. Aquella lucha por su voz la había transformado. Ya no era solo una empleada más, estaba en un camino de autorreflexión que la empoderaba. Decidió profundizar más en ese nuevo sentido de propósito y se preguntó, ¿cómo podría incorporar a Clara en su viaje sin renunciar a sus propias aspiraciones? Tras un largo intercambio de opiniones y sentimientos, el ambiente comenzó a cambiar. Ambas comenzaron a comprender que sus decisiones no eran mutuamente excluyentes. Laura reveló a Clara sus ideas sobre una colaboración que podría potenciar tanto su desarrollo profesional como el de su amiga. Clara, aunque escéptica al principio, escuchó con atención. El brillo de un posible futuro se empezó a formar entre ellas, pero había mucho por definir. Dependía de ella superar los resentimientos y construir un nuevo camino. Motivadas por este aire renovado, Laura decidió investigar sobre liderazgo y gestión de proyectos. Era un terreno que apenas había cruzado, pero ahora se sentía intrigada por las posibilidades que le ofrecía. Comenzó a tomar cursos en línea, asistiendo a seminarios, y leyendo libros que abarcaban desde la teoría de la innovación hasta estrategias de comunicación efectiva. Se sentía cada vez más capacitada y segura. A medida que se adentraba en estos nuevos conocimientos, sus pensamientos dejaron de dividirse entre su éxito y su amistad. Laura pensó en cómo estas nuevas habilidades podrían aplicarse a su entorno laboral. Se imaginó diseñando un proyecto donde Clara y ella pudieran aplicar sus talentos complementarios, creando un espacio donde ambas pudieran brillar al mismo tiempo. Sin embargo, mientras Laura crecía en confianza, su entorno comenzó a transformarse. Rumores de recortes de personal y despidos inminentes se hicieron presentes en la oficina. En medio de su nuevo compromiso, la tensión aumentaba. Mirar a sus compañeros era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La ansiedad por lo que podría venir también la motivó a actuar con más rapidez, enfrentando no solo la presión laboral, sino la urgencia de asegurarse de ser parte del futuro que estaba construyendo. Cuando se encontraba cerca de decidir si presentaría sus propuestas al director del departamento, recibió un mensaje inesperado: paro en la oficina. Mañana se anunciarán cambios drásticos. Presenta tu proyecto ahora. Laura se sintió en la cuerda floja, con la importancia de tomar decisiones que marcarían un antes y un después. No solo en su carrera, sino en sus relaciones más cercanas. Podía ser el momento que había esperado, pero ¿cómo equilibrar su deseo de avanzar con lo que podría perder? La incertidumbre la envolvía, agregando una capa más de complejidad a su dilema emocional. ¿Estaría dispuesta a dar ese paso audaz, aún sabiendo el riesgo que implicaba? Las respuestas parecían más complicadas que nunca. La luz del sol apenas se filtraba por las ventanas de la oficina, creando un ambiente opresivo donde el murmullo de la incertidumbre llenaba el aire. Laura podía sentir la tensión en cada mirada que cruzaba. La noticia de los despidos inminentes había calado hondo, y con cada rumor que circulaba, las emociones se volvían más intensas. En su mente, una tormenta de autocrítica y autocompasión estaba en pleno desarrollo. La presión de tener que presentar su proyecto se sumaba al miedo de perder el apoyo de Clara y el valor de su propia voz. Se sentó frente a su computadora, los dedos suspendidos sobre el teclado. La propuesta que había creado, aunque prometedora, le parecía ahora como un reflejo de su egoísta ambición. Había estado concentrada en su crecimiento personal, ¿pero a qué costo? El eco de las palabras de Clara resonó de nuevo en su mente. ¿Acaso traicionaste nuestra amistad? Aquello la hacía vacilar. Laura se levantó, sintiendo la necesidad de despejar su mente. Caminó hasta la ventana,
donde el aire fresco del exterior le ofreció un respiro. Se cuestionó por qué estaba allí, en ese punto de inflexión. Esas preguntas la llevaron a reflexionar sobre las habilidades que había desarrollado recientemente. La gestión de proyectos, el liderazgo, la comunicación, todas competencias que antes le parecían distantes, ahora eran parte de su arsenal. Realmente estaba dispuesta a utilizar todo eso para avanzar sola. Celebró el bosquejo de su proyecto en una hoja de papel. Observó cada línea, cada idea. Sabía que podía presentar su plan, pero eso significaba un paso audaz hacia lo desconocido. Se sentía dividida. Por un lado, la ambición gritaba por ser escuchada, por el otro, la lealtad exigía un lugar en la mesa. El incesante sonar del teléfono la hizo regresar a la realidad. Un mensaje de Clara iluminó la pantalla: necesito hablar contigo. Es sobre el proyecto y lo que está sucediendo en la oficina. Laura apretó el teléfono, recordando que su compromiso con su amiga no podía ser eclipsado. Mientras le daba respuesta, sintió un renovado sentido de propósito. Tal vez era posible encontrar un equilibrio entre sus intereses y la amistad. La conversación con Clara estaba destinada a ser crucial. Pasarían de la tensión a una estrategia. Laura deseaba que sus habilidades adquiridas no solo sirvieran para erigirse como una profesional, sino también como compañera. La idea de una colaboración genuina empezó a tomar forma en su mente, una en la que ambas se empoderarían en lugar de competir. Cuando finalmente se encontraron, tanto Laura como Clara evidenciaron la fragilidad de la situación. Pero esta vez, en lugar de un enfrentamiento, decidieron abrir un diálogo. Laura compartió su visión. Podemos presentar una propuesta conjunta que combine nuestras fortalezas. Puede que así, no solo tengamos una oportunidad de conservar nuestro puesto, sino también de demostrar cómo podemos trabajar mejor juntas. La mirada de Clara se iluminó con un destello de esperanza, pero aún había escepticismo en su rostro. La conversación se tornó en una lluvia de ideas donde la intimidad de su relación comenzó a fortalecerse. Cada idea presentada por una iba acompañada de cuestionamientos constructivos por parte de la otra. En ese ambiente de confianza, la creatividad floreció, aún en medio de la presión. Laura comprendió que esta era la esencia del liderazgo: construir puentes, no muros. Sin embargo, en el fondo de su mente, una palabra persistente se aferraba más que nunca: riesgo. El tiempo avanzaba, y la fecha límite para presentar su propuesta se acercaba rápidamente. ¿Tendrían suficiente tiempo para transformar su idea en una presentación digna y sólida? A medida que cada día pasaba, la ansiedad comenzó a desdibujar la claridad de sus pensamientos. Laura miró a Clara, una mezcla de determinación y miedo vibrando en el aire entre ellas. Estamos comenzando a construir algo, pero también podría caer. La convicción en su voz era palpable, pero las dudas que surgían eran difíciles de ignorar. Las elecciones que se avecinaban no le permitían tornarse atrás. ¿Sería esto una verdadera transformación o simplemente otro intento fallido bajo la presión? Con un nudo en el estómago y el corazón latiendo fuertemente, Laura se preparó para lo que vendría. La decisión estaba al borde de la acción, pero un último pensamiento lo envolvió todo: ¿en qué otras áreas de mi vida podría estar relegando mis propias aspiraciones por el miedo a perder algo importante? La urgencia por encontrar respuestas impulsarla aún más hacia el futuro, donde el verdadero cambio estaba esperando. Laura miró por la ventana mientras una suave brisa entraba en su hogar. Su vida había cambiado drásticamente en los últimos meses. Era increíble pensar que aquel despido que en un principio parecía un final, se había transformado en un nuevo comienzo. La colaboración con Clara se había convertido en el epicentro de su proyecto, su marca de moda que celebraba la autenticidad y la cultura. Mientras comenzaban a crear sus primeras prendas, Laura sentía como su confianza se consolidaba. No era solo una comerciante, ahora era una líder creativa. Con cada diseño terminado, cada prototipo que pasaba por sus manos, Laura se sentía más viva. La ansiedad que la había acompañado durante tanto tiempo se diluía, y era reemplazada por una satisfacción profunda. Habían participado en varias ferias de moda locales, mostrando su trabajo con una respuesta abrumadoramente positiva. La conexión que había creado con el público era tangible. El día de la presentación a la industria de la moda había llegado, y las mariposas en su estómago eran diferentes. Era la emoción de mostrar algo que llevaba en su corazón, no solo un proyecto, sino una parte de su esencia. Laura se sentía preparada. El trabajo en equipo con Clara había hecho florecer no solo su creatividad, sino también su capacidad para comunicarse y llevar su voz a un nivel que nunca había imaginado. El backstage estaba lleno de energía, asistías emocionadas,
diseñadores ansiosos y una mezcla de nerviosismo y entusiasmo en el aire. Laura se movía con confianza, y cuando llegó su turno de presentar, se plantó en el escenario sin titubear. Su discurso fue sincero, lleno de pasión y honestidad. Habló sobre su historia, su despido, y cómo cada tropiezo las había llevado a descubrir sus verdaderas capacidades. No solo estaban allí para mostrar ropa, estaban para contar historias. Los aplausos resonaron en la sala como un eco de su propia evolución. El director de la empresa que había rechazado su trabajo anteriormente estaba presente, y al finalizar la presentación, se acercó a ellas con una propuesta. Laura, con la cabeza alta, comprendía que había alcanzado no solo un reconocimiento profesional, sino también una validación personal. Junto a Clara, decidieron aceptar una oferta para colaborar con la empresa en una nueva línea que resaltara la diversidad cultural. Laura sonreía, no porque había resuelto todos sus problemas, sino porque por primera vez en su vida tenía el control sobre su destino. Bastaron pocos meses para que su marca se estableciera como una referencia en el sector, creando un espacio donde la marca no solo vestía cuerpos, sino que abrazaba trayectorias. Al llegar a casa, Laura vio a Diego jugar en el parque. La calidez en su pecho era inigualable. Al mirar a su hijo, entendió que cada decisión que había tomado estaba en función de construir un futuro mejor para él. No solo le había enseñado a perseguir sus sueños, sino a luchar por ellos con ardor. El día que su primera colección fue lanzada en el mercado, Laura se sintió completa. Era un símbolo de superación que decía más que cualquier palabra. A partir de ahí, había establecido una red de apoyo, no solo con Clara, sino con otros emprendedores que compartían experiencias similares. Laura dejó de ser una empleada a la que le cerraron una puerta, para convertirse en una voz que inspiraba a muchas. Mientras pensaba en todo aquello, una idea brilló en su mente. Laura decidió que no solo se conformaría con su éxito, quería utilizar su plataforma para empoderar a otras mujeres que enfrentaban desafíos similares. Comenzó a organizar talleres sobre emprendimiento y autogestión. Las historias que se entrelazaban en esos espacios eran transformadoras. Laura estaba creando un legado, no solamente para su hijo, sino para todas aquellas que consideraban sus sueños inalcanzables. Al final del día, sentada con Clara en una cafetería de su barrio, ambas miraban hacia el futuro con renovada esperanza. Habían logrado atravesar oscuros caminos, pero habían encontrado luz en el proceso. Laura, ahora segura y decidida, sabía que nunca se debía renunciar a la valentía de seguir adelante. Era el cierre de un capítulo, pero el comienzo de una vida llena de posibilidades y realizaciones. La adversidad se había transformado en su mayor maestra y cada paso que daba la acercaba un poco más a la mujer que siempre fue destinada a ser. Ahora, te invito a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.